¿Será que ha amanecido con un dolor de cabeza? ¡Uf! Dios, ganas de llorar tengo. Es por eso que hoy día vamos a comentar Memes Sad 2. Esto es la continuación del primer video, o sea, este video de acá. Si quieres ver este video y si te gusta este video, pues tal vez te guste este video, porque hoy día vamos a comentar videos que tal vez se identifiquen como persona o como una mierda que no vale nada. Sí, ya somos dos. Como es costumbre en este tipo de video, vamos a ir al grano, vamos a ir a machacar sentimientos. No existe el conejo de Pascua, no existe el ratón de los dientes, no existe una elfa que se fije en los sentimientos. Acá tenemos otro meme sad. Cuando por fin olvidas a la persona que te gusta, pero te vuelve a hablar y renace todo el amor que sentías. He vuelto a caer. Bueno, ¿a quién no le ha pasado, no? Realmente cuando estás en una relación de años y se separan. Tal vez se separan por una estupidez, tal vez se separan por algo muy serio, tal vez por infidelidad. Uno nunca sabe. El punto es que cuando uno está ahí con los sentimientos que sí, que no, que sí, que no, pues cuando te vuelve a hablar, obviamente que vas a sentir lo mismo, porque no eres una persona de piedra. Acá tenemos una pregunta que tal vez te han hecho a ti, me han hecho a mí, nunca sabremos, pero esta pregunta dice así: ¿por qué le das consejos a todos si no tienes novia? Es una excelente pregunta. Y la respuesta radica en esta palabra: la friendzone. Seamos sinceros, cuando uno nos rechazan a cada rato y a cada rato, pues ya tenemos una experiencia. Hay que ver el lado positivo a las cosas cuando nos rechazan. ¿Y qué pasa cuando tenemos experiencia? Pues esa experiencia le damos a otra persona a base de un consejo, y así pues vemos triunfar a otros por medio, no sé, de tus logros, lógicamente lo que has dado consejos. Pero hay que aceptarlo que para tanto a ti como a mí es muy complicado conseguir una elfa, ¿no? ¿Qué es elfa, no? Una elfa, una novia, una girlfriend en Shipibo. Acá tenemos una un poquito gore realmente, pero es un meme sad, hay que aceptarlo. Aquí no estamos para reírnos, aquí estamos para llorar. Cuando te suicidas y desde el infierno ves que tus padres ya no pelean y se unieron más por el vacío que dejaste. Hice algo bien después de todo. Las peleas de tus padres realmente no tienen nada que ver contigo. O sea, si tú eres un joven que tus padres no tienen plata y tal vez pelean por eso, tal vez pelean por otras cosas, tú no te sientas mal. Yo sé, oye, yo soy hijo único y lógicamente en cualquier familia hay peleas, pero hay que saber calmarse, hay que saber pensar a plazo largo. ¿Qué me refiero a plazo largo? Pues estudiar es lo que nos queda. ¿Quieres salir de ahí? Pues estudia. No grabes videos. Cuando dos chicas están peleando por ti, pero despiertas y solo era un sueño. Sí que me aman. Solamente pasa en los sueños húmedos. Cuando tu novia te escribe oye y ya lleva media hora escribiendo. Bueno, ¿qué esperas? Hazlo. Hay que aceptar de que cuando una relación se termina, pues se termina, ¿no? Ya no se puede hacer nada, sinceramente, hay que aceptarlo. No importa de que tú hayas sido el mejor enamorado o enamorada del mundo, si se termina, si la otra persona no quiere nada contigo, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu tiempo. Hay personas mejores que te van a amar tal como eres. ¿Por qué estás rogando a una persona que no te ama? Obvio, lógicamente. Cada hombre en la tierra se ha sentido identificado con este meme sad, ¿no? ¿Por qué ella no me hace caso? Ella es una princesa y tú eres un ogro. Hay que aceptarlo, hijo mío. Tú cuando le ves a ella, ¿no? Con esos ojos tan hermosos, esa sonrisa de punta a punta, esa estatura tan baja que te encanta y te da ganas de abrazarla cada día y cada instante sin hasta secuestrar. y verte a ti mismo y decir, Dios, ¿cómo fui tan afortunado de estar con esa persona tan especial en mi vida? Pues hay que orar, porque las oraciones funcionan, y también el amarre. Acá tenemos una conversación sad en WhatsApp. Esta foto de perfil me inspira a hablarte. Gracias, ya mismo lo quito. ¿Qué me habrá querido decir? Yo no entiendo a esas personas que cada rato están insistiendo por WhatsApp, por Messenger o tal vez por Instagram. Hey, vamos a salir, ¿quieres salir? ¿Cómo te va? Y un corazón. Oye,
oye, subnormal. Está bien que tú quieras intentar ligarte a una chica o a un chico y tal vez la chica te pueda hacer caso o el chico, ¿no? Uno nunca sabe. Pero cuando la chica ya te envía señales como estas, pues es muy evidente de que estás perdiendo tu tiempo y será mejor que subas estados de WhatsApp y nada más. Porque evidentemente cuando le escribes mucho tiempo y ella no te hace caso, pues se ve muy ridículo de tu parte, o tal vez tú no hagas eso, pero evidentemente lo has pensado en hacer, hay que hacerlo. Y si eres de esos afortunados de que tal vez la chica te liga, te está haciendo caso, pues felicidades, my friend, estás durmiendo, estás soñando y tienes que despertar. Cuando ves una pareja cachondeando y piensas, ojalá mi novia me besara así, y te das cuenta que es tu novia, puta que verga. Acá estamos entrando en terreno pantanoso, en terreno que alguna vez tú y yo hemos cruzado alguna vez. Me refiero a la infidelidad. ¿Y qué tiene que ver la infidelidad en todo esto? Pues muy simple. ¿Qué pasa que tú estás caminando por la calle todo relajado, todo good, con las flores en la mano, queriendo ver a tu enamorada, y de repente ves una pareja y esa pareja está tu enamorada? O sea, tu enamorada se está besando con otro chico. O sea, ¿qué opciones hay en esa circunstancia? ¿Qué opciones hay? ¿Acercarse, irse de ahí o reclamar a la chica? Yo, ¿sabes qué haría? Muy simple, yo me iría, le mandaría a la mierda y simplemente la bloquearía de todo y a tomar por culo, que se quede con este. Aquí tenemos otro meme que obviamente nos va a identificar como personas. Al final no vamos a poder vernos hoy. ¿Todo bien, no? Sí, no te preocupes, NTP. Y acá vemos una imagen de un cuisito, creo a mi país se dice cuy. De un cuy en su ruedita muy triste. Esos somos, nosotros somos cuys muy tristes. Mami, ¿por qué llevas ese cinturón a mi firma de boletas? Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. XD. Y pues sinceramente yo no tengo ningún problema con enseñar mi boleta. Y acá está mi boleta. Subo videos a YouTube, pero eso no quiere decir que sea un puto vago de mierda. No, es simplemente es un hobby. Como podrán ver, yo estoy invicto. Miren, wow, ¿viste eso? Sí. Cuando le mandas un mensaje a tu crush diciéndole que la amas, aún sabiendo que ella no le importas. Hoy es un gran día para morir. Oye, seamos realistas. Bueno, a mí nunca me ha pasado. Tal vez el que esté viendo esto le ha pasado, ¿no? Enviar un mensaje a tu crush sabiendo de que nunca te va a tirar bola, pues eso ser de macho, sí. Un aplauso para esos tipos de personas que se arriesgan. Que se arriesgan sabiendo de que no va a pasar nada. Oye, pero tal vez sí. No, nunca va a pasar. No. ¿Creerías que prefiero un amor bonito que coger? El amor duele, coger es rico, es la gran diferencia. Hacer el amor en estos términos es placentero, ¿no? Pero hacer el amor con la persona indicada, con la persona que tú dices, hey, me voy a casar contigo y ven acá, baby. Pero tiene que ser real, ¿no? Tiene que ser un amor responsable y adecuado. Y es por eso que hacerlo o acostarse con una persona que no sientes nada por ella es muy ridículo, es muy tonto, es muy, ¿cómo se dice? Idiota, estúpido de su parte. Hacer el amor se ha inventado para amarse, para quererse con la persona indicada y responsablemente. Cuando las morritas te rechazan por feo, yo no escogí ser esta cosa. No hay que sentirnos mal. Dios nos ha puesto en este mundo para conquistar mujeres en modo legendario. Cuando llegas a tu casa después de verla con otro, Charlie, vengo inspirado. Oye, seamos realistas, cuando ya llevas un tiempo ya sin ver a tu ex, obviamente tu ex va a conseguir a otro, no te va a esperar a ti como una tonta, o sea, piensa. Y además, el hecho de que le vea con otro chico no quiere decir que venga, te vas a suicidar por esa tontería. Tú sabías, tanto tú como yo, sabíamos que en algún momento te iba a olvidar, iba a ser feliz con otro e iba a hacer cosas que contigo también hizo. Y hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Todos los que juegan Minecraft, o sea, yo, nos vamos a sentir identificados. Cuando te hacías un amigo en un servidor de Minecraft y nunca lo volviste a ver. Ahora vives solo en mi memoria. Yo me he hecho amigo de dos personas que no sé si son mujeres
o son hombres, pero son de Rumania, creo, en un servidor, un servidor súper chévere. Y ya, yo no los vuelvo a ver, simplemente les dije hola y ellos me dijeron, no sé qué me dijeron, son romaníes, ¿qué quieres que diga? Cuando dejas de ser tú el que busca a tus amigos y te das cuenta que en realidad no tienes a nadie. Así que tranquilo, yo sé que es difícil para ti entender esto al principio, pero amigos son pocos, créeme. Compañeros, amistades, juerga es otra cosa. Amigos son pocos. Acá tenemos una en inglés que les voy a traducir, mi shipibo, observen, ¿ah? Tú nunca te diste cuenta qué tan aburrida es tu vida hasta que alguien te pregunta qué haces para divertirte. Si alguien me pregunta eso, yo digo, bueno, yo juego al Minecraft, luego grabo un video, luego le edito, luego me duermo, luego como algo. Ahora yo te pregunto a ti, hijo mío, ¿qué haces para divertirte? ¿Te vas a salir? ¿Qué haces? Cuéntame. O sea, yo juego al Minecraft, así de horripilante puede ser mi vida. Yo en la noche teniendo una crisis existencial, yo al otro día siempre happy, nunca unhappy. Yo entiendo el hecho de ocultar tus sentimientos a otras personas para que no te hieran, obviamente. Pero el punto es, ¿por qué sentir esa necesidad de ser tan feliz? O sea, obviamente una persona nunca va a ser feliz al 100%. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Si tú tienes algún problema, obviamente se lo va a ver en tu cara. Hay que ser muy realistas con los problemas. Si tú tienes un problema y quieres lucir un poquito feliz, pues lúcelo, pero no luzcas hasta tal punto de poner publicaciones de mierda en Facebook para que las personas te tengan pena. Es ridículo, es muy ridículo. Si tú tienes algún problema, pues simple, vete a las verdaderas amistades. Ellos te van a dar un consejo, no personas desconocidas en Facebook. Y tú dirás, bueno, en Facebook están muchos amigos, no es mi problema que tú no tengas amigos. Ya, pero hay que aceptar que en Facebook la mayoría de tus amistades te quieren ver en la puta ruina. Hay que aceptar eso, coño. Bueno, estos son los memes actuales, lo más new que verás hoy en Shipibo, obviamente. Así que si te gusta este tipo de secciones, yo comentando memes sad, puk, dislike, amigo mío, please, te lo pido. Así que muchas gracias y antes que te vayas, please, espero que hayas llegado hasta esta parte del video, porque quiero que me sigas en Instagram. Venga, hombre, Instagram, quiero que sepas mi vida, aunque te llegue un choto mi vida. Así que muchas gracias y adiós.